¿Qué ocurre cuando una compañía está al borde del fracaso y decide apostar todo su futuro a un último videojuego? A finales de los años 80, Square era una empresa japonesa que atravesaba serios problemas económicos. El mercado estaba cambiando, Nintendo dominaba las consolas y Square necesitaba desesperadamente un éxito. Entonces llegó un proyecto que, según la leyenda, podía ser el último gran intento de la compañía. Su nombre sería Final Fantasy. Pero nadie podía imaginar que aquel videojuego no solo salvaría a Square, sino que terminaría convirtiéndose en una de las franquicias más importantes, influyentes y queridas de toda la historia de los videojuegos. Durante décadas, Final Fantasy nos llevaría desde mundos medievales llenos de magia hasta ciudades futuristas, desde guerras entre imperios hasta historias sobre identidad, amistad, pérdida y sacrificio. Y lo más curioso es que cada entrega podía contar una historia completamente diferente. Hoy vamos a recorrer la historia de Final Fantasy, desde sus humildes comienzos en 1987 hasta la era moderna. Esta es la historia de cómo un supuesto último intento terminó convirtiéndose en una leyenda. Para entender el nacimiento de Final Fantasy tenemos que viajar hasta la década de 1980. En Japón, los videojuegos de rol estaban ganando popularidad gracias a títulos como Dragon Quest. Square también quería entrar en este mercado. La compañía había sido fundada en 1983 por Masafumi Miyamoto y comenzó desarrollando videojuegos para computadoras japonesas. Sin embargo, Square atravesaba dificultades. Uno de sus jóvenes diseñadores era Hironobu Sakaguchi. Sakaguchi estaba fascinado por los videojuegos de rol occidentales y por el éxito de Dragon Quest. Pero quería crear algo diferente. Un RPG con una historia más ambiciosa. Un mundo fantástico. Personajes memorables. Y un sistema de combate profundo. El proyecto recibió el nombre de Final Fantasy. El nombre suele asociarse con la idea de que sería el último proyecto de Sakaguchi y posiblemente el último gran intento de Square. Aunque la historia exacta detrás del nombre ha sido discutida a lo largo de los años, lo importante es que el proyecto representaba una enorme apuesta. Si fracasaba, Square podía tener un futuro muy complicado. Si triunfaba, todo podía cambiar. En diciembre de 1987 llegó a Japón Final Fantasy para Nintendo Entertainment System. La historia comenzaba con 4 jóvenes guerreros. Los jugadores los conocerían simplemente como los Guerreros de la Luz. Cada uno llevaba un cristal. El mundo estaba sumido en el caos y los 4 cristales habían perdido su brillo. Los protagonistas debían descubrir qué estaba ocurriendo y restaurar el equilibrio. La historia podía parecer sencilla comparada con las entregas posteriores. Pero el juego tenía algo especial. El jugador podía elegir las clases de sus personajes. Guerrero. Ladrón. Monje. Mago blanco. Mago negro. Mago rojo. Esto permitía crear diferentes grupos y experimentar con distintas estrategias. Final Fantasy también introdujo elementos que terminarían convirtiéndose en símbolos de la franquicia. Los chocobos. Los mogles, aunque todavía no tenían la importancia que tendrían posteriormente. Los cristales. La magia. Las invocaciones. Y, por supuesto, enemigos y criaturas que se convertirían en parte de la identidad de la saga. El juego fue un éxito. Square había encontrado aquello que necesitaba. Y ahora surgía una pregunta. ¿Habría una segunda aventura? En 1988 llegó Final Fantasy II. Pero Square tomó una decisión que definiría el futuro de la franquicia. No continuaría directamente la historia del primer juego. En su lugar, presentaría un nuevo mundo. Nuevos personajes. Nueva historia. Nuevos conflictos. Este modelo se convertiría en una de las características fundamentales de Final Fantasy. Cada entrega principal podía reinventarse. Final Fantasy II también introdujo un sistema de progresión diferente. En lugar de depender únicamente de niveles tradicionales, las habilidades de los personajes podían mejorar según el uso que se hiciera de ellas. El juego también presentó personajes con nombres y personalidades más definidas.
La saga comenzaba a alejarse del RPG puramente basado en estadísticas y acercarse a una experiencia narrativa. En 1990 apareció Final Fantasy III para NES. El juego recuperó el sistema de trabajos del primer título, pero lo llevó mucho más lejos. Ahora los personajes podían cambiar de profesión. Guerrero. Mago. Ladrón. Monje. Invocador. Caballero. Y muchas otras. Esto permitía construir equipos completamente diferentes. Final Fantasy III también amplió considerablemente el mundo y las posibilidades de exploración. Pero fuera de Japón ocurrió algo extraño. El juego no fue lanzado oficialmente en Occidente durante muchos años. Por eso, durante mucho tiempo, los jugadores occidentales conocieron otro juego como Final Fantasy III. Y aquí comienza una de las historias más curiosas de la saga. En 1991 Square dio el salto al Super Nintendo con Final Fantasy IV. Y aquí la saga cambió para siempre. Final Fantasy IV tenía una historia mucho más cinematográfica. El protagonista era Cecil, un caballero oscuro que comenzaba a cuestionar las órdenes que recibía. La historia exploraba temas como la culpa, la redención, la amistad y el sacrificio. También introdujo el sistema Active Time Battle, creado por Hiroyuki Ito. En lugar de esperar simplemente a que todos los personajes terminaran sus turnos, las acciones dependían de barras de tiempo. Esto hacía que los combates fueran más dinámicos. Final Fantasy IV demostró que un RPG podía contar una historia emocionalmente compleja. Y Square todavía tenía mucho más que ofrecer. En 1992 apareció Final Fantasy V. La gran protagonista mecánica volvió a ser el sistema de trabajos. Pero esta vez había una libertad todavía mayor. Los jugadores podían combinar habilidades de diferentes trabajos. Esto permitía crear personajes extremadamente especializados. El protagonista, Barks, viajaba junto a personajes como Lena, Faris y Galuf. El juego también profundizó en la importancia de los cristales. Y aunque su historia tenía momentos dramáticos, Final Fantasy V mantenía un tono más aventurero y humorístico que su predecesor. Pero la verdadera revolución todavía estaba por llegar. En 1994 llegó Final Fantasy V. Y para muchos jugadores, este fue el momento en que Final Fantasy alcanzó una nueva dimensión. El juego presentaba un enorme reparto de personajes. Entre ellos estaba Terra, una joven con una conexión misteriosa con la magia. También estaba Celes, una antigua general imperial. Edgar. Sabin. Lack. Sado. Setzer. Y muchos más. Pero sobre todos ellos destacaba uno de los villanos más recordados de la historia de los videojuegos. Kefka Palazzo. Kefka no era simplemente un enemigo poderoso. Era impredecible. Cruel. Y estaba dispuesto a destruirlo todo. Final Fantasy V también sorprendió por su estructura. La historia no se limitaba a derrotar al villano. El mundo podía cambiar radicalmente. Los protagonistas podían fracasar. Y los personajes tenían que reconstruir sus vidas después de una catástrofe. Final Fantasy V demostró que un videojuego podía contar una historia enorme y emocional. Y entonces llegó la PlayStation. En 1997 ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia de Square. Final Fantasy VII llegó a PlayStation. Y la saga dio el salto definitivo a las 3 dimensiones. El protagonista era Cloud Strife, un antiguo soldado que trabajaba como mercenario. Cloud se unía a un grupo que luchaba contra la poderosa compañía Shinra. Entre ellos estaba Barrett Wallace. Y, por supuesto, Aerith Gainsborough. También estaba Tifa Lockhart. Pero el enemigo principal sería uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Sephiroth. Final Fantasy VII combinaba gráficos 3D, escenas cinematográficas, música memorable y una historia mucho más ambiciosa. La decisión de Square de abandonar Nintendo y trabajar con Sony resultó fundamental. Final Fantasy VII ayudó a convertir la PlayStation en una potencia mundial. Y llevó los RPG japoneses a millones de jugadores occidentales.
La saga ya no era simplemente popular. Ahora era un fenómeno mundial. En 1999 apareció Final Fantasy VIII. Esta vez el protagonista era Squall Leonhardt, un joven miembro de un grupo militar conocido como SEAL. La historia giraba alrededor de conflictos políticos, viajes temporales y relaciones personales. El juego apostó por un sistema de combate diferente. Los personajes podían utilizar el sistema de Junction, que permitía conectar Guardian Forces y magias con diferentes atributos. La historia de Squall y Renoa Hartley también se convirtió en uno de los elementos centrales. Final Fantasy VIII fue un éxito enorme, aunque sus cambios dividieron a los jugadores. Pero Square no tenía intención de detenerse. En el año 2000 llegó Final Fantasy IX. Después de experimentar con mundos futuristas y personajes más modernos, Square decidió regresar a las raíces de la fantasía medieval. El protagonista era Zidane Tribal, un ladrón alegre y aventurero que formaba parte de un grupo lleno de personajes diferentes. Entre ellos estaba Vivi, uno de los personajes más queridos de la saga. También estaba Garnet, una princesa que debía descubrir quién era realmente. Final Fantasy IX funcionaba casi como una celebración de toda la historia de la franquicia. Cristales. Magia. Caballeros. Invocaciones. Chocobos. Y aventuras. Era una despedida perfecta para la era de PlayStation. Pero entonces apareció una nueva consola. En 2001 llegó Final Fantasy X para PlayStation 2. Fue el primer Final Fantasy principal completamente desarrollado para una nueva generación de hardware. El protagonista era Tidus, un joven deportista que terminaba en el mundo de Espira. Allí conocía a Yuna, una invocadora que emprendía un peligroso viaje. Junto a ellos viajaban personajes como Auron, Vatka, Lulu y Kimari. La historia exploraba temas como la religión, el sacrificio y el destino. También fue el primer Final Fantasy principal en utilizar voces durante buena parte de sus escenas. El sistema de combate utilizaba el Conditional Turn-Based Battle, permitiendo ver el orden de los turnos y planificar mejor las acciones. Final Fantasy X fue un éxito enorme. Pero mientras Square avanzaba, la compañía estaba a punto de atravesar una de sus decisiones más arriesgadas. En 2002 Square lanzó Final Fantasy XI. Y la saga volvió a cambiar completamente. Esta vez no se trataba de una aventura individual. Era un MMORPG. Los jugadores podían entrar en un enorme mundo online llamado Vana'diel. Crear personajes. Formar grupos. Completar misiones. Luchar contra enemigos. Y conocer a otros jugadores. Final Fantasy XI demostró que la franquicia podía funcionar incluso en un mundo persistente. Pero Square estaba preparando otro proyecto online. Y ese proyecto tendría una historia mucho más complicada. En 2006 apareció Final Fantasy XII. El juego presentaba el mundo de Ivalice, un universo que ya había aparecido en otros proyectos relacionados con Final Fantasy. El protagonista era Van, aunque la historia también daba gran importancia a personajes como Acei y Valtier. El sistema de combate abandonó buena parte de las batallas tradicionales por turnos. Ahora los personajes podían moverse por el escenario y actuar mediante un sistema conocido como Gambits. Esto acercaba la experiencia a un RPG más dinámico. Final Fantasy XII también tenía una enorme ambientación política. Imperios. Reinos. Guerras. Rebeliones. Y personajes atrapados en medio de conflictos mucho mayores que ellos. En 2009 llegó Final Fantasy XIII. El juego presentaba un universo dividido entre dos grandes mundos, Cocoon y Pulse. La protagonista era Lightning. Una guerrera que se enfrentaba a una situación que podía cambiar completamente su destino. El sistema de combate utilizaba el sistema Paradigm Shift, permitiendo cambiar rápidamente los roles de los personajes. Final Fantasy XIII fue visualmente impresionante. Pero también generó discusiones entre los jugadores debido a su estructura más lineal. Square Enix decidió continuar la historia con dos juegos adicionales. Final Fantasy XIII-2. Y. Lightning Returns, Final Fantasy XIII.
La saga volvía a demostrar que cada generación podía reinventar la fórmula. En 2010 Square Enix lanzó Final Fantasy XIV. Pero las cosas no salieron como esperaban. El juego recibió fuertes críticas. El lanzamiento fue considerado problemático y Square Enix tomó una decisión extraordinaria. Reconstruir prácticamente todo. El proyecto fue relanzado en 2013 bajo el nombre Final Fantasy XIV, o Realm Reborn. Y el resultado fue extraordinario. El juego se convirtió en uno de los MMORPG más importantes de su generación. La historia continuó con expansiones como Havensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker y posteriormente Dawntrail. Final Fantasy XIV consiguió algo que parecía casi imposible. Convertir un fracaso inicial en una de las historias de recuperación más impresionantes de la industria. Después de años de desarrollo apareció finalmente Final Fantasy XV en 2016. El protagonista era Noctis Lucisca Elum, príncipe de Lucis. Su aventura estaba acompañada por 3 amigos. Gladiolus, Ignis, Prompto. El viaje comenzó como una aventura aparentemente sencilla. Pero rápidamente se transformó en una historia de guerra, pérdida y responsabilidad. Final Fantasy XV apostó por un mundo abierto durante una parte importante de su aventura. También presentó un sistema de combate completamente basado en acción. La relación entre los 4 protagonistas se convirtió en uno de los elementos más importantes del juego. Pero Square Enix todavía tenía una carta enorme. Durante años, los jugadores habían soñado con volver a Midgar. Y finalmente llegó. En 2020 apareció Final Fantasy VII Remake. No era simplemente una versión con mejores gráficos. Square Enix decidió reconstruir el juego. Midgar fue ampliada. Los personajes recibieron mayor desarrollo. El sistema de combate fue rediseñado. Y la historia comenzó a tomar nuevos caminos. Posteriormente llegó Final Fantasy VII Rebirth en 2024. La historia continuó fuera de Midgar y expandió enormemente el mundo. La trilogía de remake se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Final Fantasy. En 2023 llegó Final Fantasy XVI. Y nuevamente la saga cambió de dirección. Esta vez el protagonista era Clive Rosfield. El mundo estaba dominado por grandes poderes llamados Eikons y por los dominantes capaces de controlarlos. La historia tenía una ambientación mucho más oscura. Había guerras, conflictos políticos, esclavitud, venganza y enormes batallas entre criaturas gigantescas. El sistema de combate abandonó completamente el combate tradicional por turnos y se convirtió en una experiencia de acción. Final Fantasy XVI demostró que, después de más de 3 décadas, la franquicia todavía podía reinventarse. Una de las cosas más fascinantes de Final Fantasy es que no existe una única fórmula. Cada generación puede ser diferente. Final Fantasy puede ser medieval. Puede ser futurista. Puede tener magia. Puede tener tecnología. Puede hablar de guerras. Puede hablar de amistad. Puede hablar de identidad. Puede hablar de pérdida. Y puede incluso convertirse en un MMORPG. Pero existen elementos que regresan constantemente. Los chocobos. Los mogles. Los cactillos. Los tomberries. Los malboros. Los cristales. Las invocaciones. Y nombres que se han convertido en parte del lenguaje de la franquicia. Cecil. Terra. Cloud. Sephiroth. Squall. Zidane. Tidus. Lightning. Noctis. Clive. Cada generación tiene sus propios héroes. Y cada generación encuentra su propio Final Fantasy. Durante casi 4 décadas, Final Fantasy ha influido enormemente en el mundo de los videojuegos. La franquicia ayudó a popularizar los RPG japoneses fuera de Japón. Introdujo sistemas de combate que fueron imitados por otros desarrolladores. Demostró la importancia de la música en los videojuegos.
Y ayudó a demostrar que un RPG podía contar una historia tan ambiciosa como una película. Uno de los grandes responsables de esta identidad musical fue Nobuo Uematsu. Sus composiciones se convirtieron en parte fundamental de la saga. Y después llegaron otros compositores que continuaron expandiendo ese legado. La música de Final Fantasy dejó de ser simplemente acompañamiento. Se convirtió en memoria. Una melodía puede transportar a un jugador décadas atrás. Puede recordar una ciudad, un personaje, una batalla, una despedida. Y esa es precisamente una de las razones por las que Final Fantasy ha sobrevivido durante tanto tiempo. Desde aquel primer juego de 1987 hasta las grandes producciones modernas, Final Fantasy ha recorrido un camino extraordinario. Comenzó como una apuesta desesperada. Un proyecto que necesitaba triunfar. Y terminó convirtiéndose en una de las franquicias más importantes de la historia. Ha pasado por Nintendo, PlayStation, Xbox, PC, consolas portátiles y servidores online. Ha cambiado sus protagonistas, sus mundos, sus sistemas de combate, su estilo visual y hasta su género. Pero hay algo que nunca ha cambiado. La capacidad de Final Fantasy para reinventarse. Quizás esa sea la verdadera razón de su nombre. Porque cada vez que parece que hemos llegado al final, aparece una nueva fantasía. Una nueva historia. Un nuevo mundo. Un nuevo héroe. Y una nueva aventura. Y ahora queda la pregunta. ¿Hasta dónde llegará Final Fantasy en el futuro? Porque si algo nos ha enseñado la historia de esta saga es que, cuando creemos que ya lo hemos visto todo, la próxima fantasía apenas está comenzando.